Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Este es un video más de la serie del Seminario Internacional, este seminario que es producido por la Iglesia Cristiana Maranata y transmitido aquí a través de las redes sociales. Yo quiero hacerte recuerdo que todos los días martes tú participas de una edición inédita de este seminario, siempre a partir de las 19 horas. Esta es la publicación de este día martes. Y como tú ya sabes, en este seminario participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy, dentro del tema de salvación, vamos a hablar del tema lo que representa el bautismo para la vida del creyente. La semana pasada comenzamos a hablar sobre la salvación y el bautismo en las aguas, mostrando que el bautismo es una consecuencia de la experiencia de salvación, es decir, un testimonio público de una decisión tomada, además de ser una ordenanza del Señor Jesús, naturalmente. Entonces, ¿qué representa el bautismo para el creyente en Jesús? El bautismo en las aguas representa el sello del perdón de pecados. El apóstol Pedro dice: para perdón de pecados. El bautismo es, por tanto, un sello, una confirmación del perdón de pecados. Es un acto del creyente en Jesús que representa aquello que simbólicamente fue hecho en Él, a través de la sangre de Jesús, es decir, la operación regeneradora, cuando sus pecados fueron perdonados y fueron lavados por la sangre del Señor Jesús. El bautismo está conectado a la limpieza del pecado, a apartar, alejar el pecado, una vida de conciencia del pecado. El creyente comienza a tener más poder sobre este pecado, estar más defendido sobre este, más protegido y más fortalecido para enfrentar y vencer al pecado. El significado entonces para el creyente en Jesús de ser bautizado en las aguas está visto en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 6 versículos 2 y 5, cuando Pablo discute sobre el bautismo con detalles que son muy importantes. En el versículo 4, la palabra de Dios afirma que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es la expresión de Pablo que define claramente lo que significa el bautismo? La expresión es nueva vida. Esto es lo que define qué es el bautismo. El cristiano no se hace por el bautismo, sino que sí por el nuevo nacimiento. Este tema nosotros vamos a tocarlo más adelante en estos estudios, pero ahora vamos a ver una comparación para entender mejor qué es nueva vida. Y es una marca del paso de la fase antes del bautismo para la fase después del bautismo. Un pasaje bíblico que puede ser muy usado en la figura de estas dos fases, y la encontramos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15 versículos 18 al 22, que dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. En la fase del antes, el hijo pródigo hizo una propuesta de ir hasta el padre, lo que vimos en el versículo 18, y la actitud de levantarse e ir hasta el padre, en el versículo 20, ya caracterizó la primera fase de su confesión delante del Padre. Esta primera fase es comparada al acto de creer, y esta actitud del hijo pródigo hizo que el Padre corra en dirección a él y abrazarlo y besarlo. Ya en la fase después, el hijo va a recibir todas las bendiciones del Padre para poder entrar en la casa del Padre, como vimos en el versículo 22. Pero para esto fue necesaria la pública confesión de fe por parte del hijo pródigo.
Esto Él lo hace delante del Padre y de las personas que estaban allí presentes. Vieron en este pasaje bíblico que es necesario tomar la decisión y volver a la casa del Padre. Seguir en adelante y declarar públicamente tu lugar a partir de ahora, que tu lugar es en la casa del Padre. Esta reflexión es parte del contenido utilizado en los seminarios de la Iglesia Cristiana Maranata. Hasta el próximo martes, con una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales, cuando daremos continuidad a este tema, la paz del Señor Jesús.